Queridos hermanos, Dios les bendiga. Somos Lourdes Pinto y el Padre Jordi Rivero de la comunidad Amor Crucificado en esta serie sobre el poder del Espíritu, la intercesión. Y estamos ahora en la segunda parte de la espada del Espíritu, en la parte práctica. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Señor, estamos en tus manos, enséñanos a cómo sostener la espada del Espíritu y vivirla en la vida práctica. Amén. Amén. Pues, ¿cómo combatimos con la espada del Espíritu, que es Cristo Jesús con nosotros? Tenemos testimonios, ejemplos prácticos. Uno de ellos es del padre Donald Calloway sobre el rosario. Él hizo un estudio sobre la historia del rosario y nos dice él así: el rosario fue forjado en una época de hidalguía. Es un arma espiritual, una espada celestial, creada por las manos de un divino artesano. Todas las espadas requieren tiempo y habilidad para fabricarse, pero esta espada celestial requirió el mayor esfuerzo, siglos para producirse. Es un arma como ninguna otra. Tiene el poder de matar dragones, demonios, convertir a los pecadores y conquistar corazones. La hoja de esta espada fue forjada en la palabra de Dios viva, moldeada con el martillo de la inspiración divina y confiada a la Reina del Cielo y a sus servidores elegidos. ¿No quieres ser tú uno de ellos? Ella quiere que lo seas, que tomemos esta espada y que la utilicemos cada día. Y esto me recuerda a Maximiliano Kolbe, que él, viendo la situación que se venía en el mundo, porque él tenía ese sentido profético, él fundó la milicia de la Inmaculada, de la Virgen, y él decía: esta es nuestra arma, y mostraba el rosario como el arma que va a vencer. Pero no fue una batalla fácil. Ustedes saben que él muere en un campo de concentración en Auschwitz, porque intercambió su vida con la de otro preso y murió condenado a muerte por hambre. Entonces, vamos a la batalla. Vamos a ver algunos ejemplos. Y sabes, Padre, también creo que es muy significante para nuestra comunidad de Amor Crucificado que todos los jueves es nuestro cenáculo y empezamos el cenáculo con el rosario. Y estamos viendo que más y más el cenáculo se está convirtiendo el tiempo entero del cenáculo en el rosario. Esta semana pasada tomamos casi 1 hora y media para orar el rosario y veo que eso está muy movido por nuestra Madre y el Espíritu, que nuestra comunidad está orando más como ella nos ha enseñado, con todo corazón, entrando profundo en las meditaciones, y de esa manera el rosario tiene más esa fuerza porque es orado con todo corazón. Sí lo veo, y hay un movimiento del Espíritu que va suscitando peticiones en el rosario, va suscitando luces sobre los misterios que vamos rezando. Sí. Así que la oración para combatir estos demonios es esencial. Lo que yo veo que pasa, Padre, a veces cuando estoy teniendo acompañamiento espiritual, especialmente con algunas de las personas que he tenido en Colombia, con algunos de nuestros hermanos y hermanas que ahora están trabajando de la casa, que se les está exigiendo más tiempo de trabajo. Antes salían de la oficina a cierta hora, iban a su casa,
pero ahora se le está como forzando de manera con mucha presión, especialmente cuando está la economía tan caída, todo el mundo tiene miedo a perder el empleo. Así que ese miedo les causa tener que trabajar más y más y entrar en estas presiones. Entonces, el peligro que yo veo es que cuando están trabajando hasta las 9, 10, 12 de la noche, empezando a veces a las 7 de la mañana, la oración se está perdiendo. Y allí viene el gran engaño de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los hombres y las mujeres que somos parte de este ejército. Sin oración no hay batalla contra el mal. Y sin oración, estos hombres y mujeres buenos que son, sin esa oración pierden el enfoque en Jesús, pierden el enfoque de la batalla y se pueden consumir en ese miedo y ansiedad. Así que primero la oración diaria. Tenemos que tomar ese tiempo de parar hasta ese trabajo y confiar que Dios nos va a ayudar si lo ponemos a Él primero. Tenemos que estar en adoración. Los madres y misioneros de la cruz estamos centrados en la Eucaristía, adoración, silencio y mucha contemplación de la Biblia, de las Escrituras. Todo esto es parte de poder ser este ejército. Un ejemplo de una señora en nuestra comunidad que nos acaba de escribir, esto es algo reciente que vivió. Ella tuvo la experiencia del virus, el COVID-19. Y ella dice, realmente me sentía muy mal y no creía que esto fuera tan horrible. Dice, físicamente me sentía muy débil y el alma entró en un letargo terrible. Tuve momentos en que no sabía qué me pasaba, de impotencia física y espiritual. Entonces ella sigue hablando de una noche que sintió que el Espíritu le movía a orar para las almas en el purgatorio. Y ella une esta enfermedad, ella sentirse tan mal, a Jesús crucificado para obtener gracias para estas almas. Pero no solamente se une ella misma, ella sabía que toda nuestra comunidad estábamos unidos orando por ella. Así que une su oración de esta enfermedad, de lo que ella estaba sintiendo, con nuestra oración de amor crucificado para obtener gracias para las almas en el purgatorio. Y se sintió la fuerza de la espada en esa unión. De aquí vemos lo importante que es la alianza, de estar unidos como hermanos y hermanas en una comunidad donde vemos juntos y estamos actuando en coordinación con nuestro Señor como una familia. Sí, porque para esta batalla que hemos entrado contra las fuerzas de Satanás y sus demonios, necesitamos un ejército. No podemos entrar solos en esta batalla. No. Me viene a la mente, Padre Jordi, las veces en nuestra comunidad, otro sacerdote que se llama el Padre Ron, siempre dice que cuando él entra muchas veces a orar por personas, primero entra y pide a través de la fuerza oculta de nuestra comunidad, de las oraciones de las madres y misioneros de la cruz. Sí. Y en esa unión con la fuerza oculta de nuestra comunidad, este sacerdote entra a orar por las almas, especialmente las almas que está orando cuando está orando por sacerdotes. Uh-huh. Y dice que la fuerza de la espada del Espíritu que él siente tan fuerte
es increíble y tenemos que creer, por eso unirse. Amén. Otro ejemplo es de otra Madre de la Cruz de nuestra comunidad que tuvo hace poco. Ella nos escribe: he sido ingresada en el hospital para más pruebas. Se están inclinando más a una estenosis severa de la columna cervical, un deterioro que está causando daños en mi brazo y mi mano. Tuve el episodio el sábado con dolor intenso, entumecimiento de mi brazo izquierdo. ¿Sabes? Inmediatamente pensé en Jesús y en el terrible dolor de sus brazos en la cruz. Uní mi dolor al suyo por las almas que más lo necesitan. Entonces me di cuenta de lo que me habías dicho en nuestra primera reunión, que amor crucificado es sobre amor, no sufrimiento. Estoy usando este tiempo de gracia, especialmente hoy, para todos los sacerdotes que más lo necesitan. Este es un ejemplo bello, sencillo, de cómo fajar, cómo luchar en esta batalla, porque Luz sigue sintiendo ese dolor, pero cuando ella se enfoca en los brazos crucificados de Jesús, es como su dolor de brazo, el Espíritu la une a enfocarse en el dolor de los brazos de su Jesús. Y todo su enfoque a través de su dolor entra en Jesús. Así que vemos otra vez, aquí está Luz sufriendo con su brazo. Y el Espíritu la une al brazo de Jesús. Se hace una con el crucificado a través de este dolor. Ella se hace la espada del Espíritu. Así Y es. uniendo en el amor de Jesús sufriente, ella ora por esos sacerdotes. Y es la espada del Espíritu para ayudarlos a ellos. En ella, en ese momento, se está manifestando Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí. Esto es esta unión de sufrimientos con Jesús. Otro ejemplo de nuestra comunidad, José y Macu. Este es un matrimonio que viven en España. José ya está en sus finales días de luchar con cáncer. Está flaquito, amarillo. Pero la mirada de José está llena de la luz de Dios. Este es un matrimonio unidos, sufriendo todo en Jesús crucificado, lleno de amor, y no solamente amor, porque está con mucho dolor, los dos, porque ella sufriendo como María con su esposo, ella sufriendo ese traspaso con él. Es de verdad Jesús en la cruz y María al pie de la cruz, José y Macu. Y en esa unión todos los días José con humor, todos los días le dice un chiste. Así que porque está lleno de amor, porque su dolor lo ha entrado, su cuerpo como Jesús crucificado, que ya casi se ve como otro hombre, como Jesús ya no lo... Sí, desahuciado, Claro. sí. Sí, Y- realmente es un testimonio poderosísimo y por eso la forma en que el cristianismo se propaga es a través de seres humanos que han sido transformados de Sí. esta manera en Cristo, que se ve el testimonio en ellos y en ellas de una vida nueva. Y aquí es el poder de Dios de la batalla contra Satanás, porque aquí hay un matrimonio encerrados en su apartamento en España. Nadie los ve, nadie sabe que están allí casi,
pero Dios lo ve. Y esa unión de dolor y amor en Jesús crucificado está combatiendo demonios, está combatiendo y luchando contra Satanás y ganando porque tienen la fuerza de Dios. Amén. Otro ejemplo que les doy es un ejemplo mío personal. Hace una semana estaba durmiendo y estaba rendida. Y de un minuto a otro me despierto. Y lo que sentía era la mirada de uno de mis hijos. Y sentía una oscuridad entrar en su mirada. Y a ese momento empiezo como una madre guerrera a orar por mi hijo porque sabía que estaba en un peligro. Y seguí orando con ese celo de madre guerrera por mi hijo y sabía que estaba en batalla. Estaba yo en batalla contra demonios que iban contra mi hijo. Y sabía con ese rosario, con esa fe en Jesús crucificado, que estaba ayudando a mi hijo. Y así otro ejemplo de cómo batallar. Otro ejemplo que yo escribo sobre el fatigo. La fatiga. La fatiga, perdona. A lo largo de los años he aprendido que Jesús a veces me lleva a una fatiga física abrumadora cuando Dios me pide que luche por las almas. A través de los años de acompañamiento espiritual he aprendido que yo no soy la única. Hablo con muchas mujeres y hombres, incluyendo sacerdotes, que sufren lo mismo. Durante los días de fatiga no puedo hacer otra cosa que mis deberes primarios. La fatiga misma me lleva a una profunda quietud de corazón y silencio. Siento una profunda unión con Cristo. He aprendido a entrar en la fatiga y vivirla rezando por las almas. El cansancio se convierte en mi oración. Sí, he ido a muchos médicos durante los años y muchos exámenes, y todos los cuales resultaron negativos. Así que he aprendido a vivir esta fatiga que de verdad me ayuda, porque la fatiga me entra en una conciencia de Jesús crucificado. Es como la fatiga no me permite distraerme tampoco de otras cosas. Y he visto que el Señor usa la fatiga para enfocarme. Wow. Y por esos días vivo esa fatiga orando por almas. Wow. Okay. Otro ejemplo de otra Madre de la Cruz de nuestra comunidad. Y este es un ejemplo muy sencillo, pero es para enseñarnos cómo la batalla es con las cosas más ordinarias y sencillas de nuestras vidas diarias. El Señor nos ha enseñado a sufrir todo, lo grande y lo chiquito con Él. Y ella escribe, por ejemplo, compré sándwiches para el almuerzo de los niños y mi esposo, lo cual es algo especial, pues no comemos mucho fuera. Pero me sentí frustrada cuando ninguno de ellos dijo gracias. Quiero que mi familia tenga modales y tengo esa expectativa para ellos. Para ser verdaderamente mansa, debo aprender a dar sin esperar ni siquiera un agradecimiento. Bueno, esto no significa que esta madre no le va a enseñar a sus hijos a decir gracias, pero sí significa que esa madre recibió
the thorn, Sí, la espina. la espina de la corona del Señor, porque esta fue una espina de ingratitud. Ella está haciendo algo especial y nadie ni nota. Algo muy común, yo creo que para muchos padres. Ujú. Pero lo que ella tuvo que trabajar, y aquí es como se trabaja el camino, porque el poder es en el amor. Ella tenía que sacar el resentimiento, tenía que sacar la frustración, sufrir el dolor puro en Jesús de la falta de agradecimiento Agradecimiento. que el Señor sufre muchísimo, especialmente en la Eucaristía, en los tabernáculos del mundo. Entrar en ese dolor con Él para gracia para su familia y todas las familias del mundo. Ujú. Esto es batallando contra los demonios. De lo- Esto es batallando contra y ayudar los corazones endurecidos. Ujú. Ahora ella sigue con otro ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con la iglesia. Dice, cuando veo algo en la iglesia que creo que ofende a Dios, me es muy difícil permanecer en silencio. Me resulta difícil discernir si debo hablar o guardar silencio. Creo que tengo un espíritu guerrero. Me cuesta ver cómo se gana la batalla en esta pobreza de espíritu, porque los frutos no son visibles. Bueno, aquí tenemos que hablar de algo, porque yo creo que esta mujer está viviendo algo que muchos estamos viviendo, Padre. Y yo creo que es, en inglés se dice just anger, Sí, una ira justa. una ira justa, que ella está viendo que en la iglesia muchos de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, no están Sosteniendo la espada. a sí mismo, no nos están guiando, no nos están protegiendo. Sí. Las iglesias cerradas, todavía en Colombia no han abierto. Las personas sin misa, sin los sacramentos, sin la comunión. Y hay una ira justa. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando sentimos esta ira? Porque sentir ira justa no es un pecado. Y tenemos que aprender que el Espíritu Santo mueve esa ira para la batalla que Dios quiere. Así que, ¿qué hizo esta mujer? Primero, tuvo que entrar en oración y dejar que el Espíritu mueva esa ira, esas lágrimas para la iglesia, orando por nuestros sacerdotes y obispos y papa. Entonces, chequear su corazón para resentimiento, porque el resentimiento viene de Satanás, nunca viene de Dios. Ujú. Acuérdense, el valor, la espada es el amor puro, el amor crucificado. Así que ella tiene que trabajar ese resentimiento, esa frustración con sus sacerdotes y entrar en el dolor puro y sufrir ese miedo que tienen los sacerdotes, esa falta, ni sé lo que le quieres llamar, Padre, tú eres sacerdote. Nos vamos como acostumbrando a ir con la cultura, lo que parece normal, y no estar atentos a lo que el Espíritu quiere para la Sí. iglesia, lo cual realmente muchas veces implica una confrontación, una batalla. Sí. Y no ver que tenemos esos hombres sacerdotes que son guerreros, Ujú. que tienen esa valentía de hablar, de ir contra lo que nos está diciendo el gobierno, de luchar, de proteger y defender el pueblo. Sí. Entonces, tener que orar por ellos y entonces discernir en esa oración si Dios nos está llamando a decir algo, a escribir algo, o si solamente nos llama al silencio y oración.
Ujú. Y solamente en ese tiempo de silencio y oración y sufrir con el Señor podemos discernir si el Espíritu nos está llamando a actuar de otra manera también. No darle espacio al enemigo para que nos convirtamos en un instrumento de división, Ujú, porque lo que necesitamos realmente es ser intercesores por nuestros pastores. ujú, Y muchas veces son situaciones muy difíciles que ellos tienen, ujú. ¿verdad? Entonces, orar por ellos y realmente sufrir con Jesús a favor de Sí. ellos. Y a veces, porque conozco esta hermana muy bien, y a veces ella ha ido a su parroquia y ha hablado con los sacerdotes y muchas veces no la han escuchado y ha sido difícil porque a veces cuando hablamos, entonces nos abrimos a ser malentendidos, a entrar, Rechazo. a ser rechazada, y ahora en la parroquia los sacerdotes no quieren saber nada con ella porque habla. Así que, pero esa es parte de nuestra misión de ser guerreros. Tenemos que estar dispuestos a no ser entendidos, a ser rechazados y a ser perseguidos. Si no estamos dispuestos a vivir eso, entonces no somos guerreros con el Señor. Así es. Somos cobardes. Pues vamos ahora a las lágrimas. Las lágrimas implica el corazón. La batalla no puede limitarse solo a la mente, al intelecto. Hace falta involucrar totalmente el corazón. El corazón es la sede de nuestro querer o no querer, es nuestro amar o no amar, es lo más profundo de lo que nosotros vivimos y deseamos, es nuestra identidad. Entonces, nosotros necesitamos estar conscientes que hay una tendencia de tener una religiosidad solo de mente, intelectual. Y Jeremías es un gran ejemplo de un profeta que siente de corazón ese celo por Dios, ¿verdad? Y nos dice en el capítulo 14, versículo 17, que mis ojos se deshagan en lágrimas día y noche sin cesar, porque la Virgen hija de mi pueblo ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Aquí estás, Jeremías, eh, teniendo lágrimas de dolor por Israel, por el pueblo de Dios, porque sabe que Dios lo ama tanto y que se ha ido distanciando, ¿verdad? Y el otro ejemplo, eh, reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Y Él se implica también, yo soy también culpable, no es el pueblo de Israel allí, sino Sí. nosotros, ¿verdad? Entonces, en el camino sencillo de unión con Dios, en la página 124 en adelante, Sí, esta parte del camino se dedica específicamente al poder de las lágrimas. Si somos guerreros con el Señor, tenemos que poder llorar, hombre y mujer, como así nos es, dice también Papa Francisco y como lo hizo Jesús. así es. Y la Beata Conchita nos dice, esas son las lágrimas que deben llenar este cáliz. Y este cáliz es ella es el cáliz. Estas son las que en el mundo no encuentro, las que busco, las que en las almas que me aman de veras deben existir. Lágrimas de gratitud para conmigo, lágrimas de dolor por las almas que se pierden, lágrimas de amor por la sed de más sufrir solo por consolarme. Y esas son las palabras poderosas de Jesús pidiéndole eso a la Beata Conchita, sus lágrimas, como el poder de la oración.
Y así nos ha hablado también el Señor a nosotros. En esa sección del camino sencillo de unión con Dios, en la página 126, el número 36, Jesús nos dice esto a nosotros. Quédate con tu Dios y Salvador mientras comienza de nuevo mi agonía. El Señor está hablando de estos tiempos, que la iglesia ha entrado otra vez en su pasión. Dice Jesús, ha llegado la hora en que el Padre apartará su mirada del mundo. Mi madre y yo lloraremos por ustedes, mencionando la humanidad. ¿Quién permanecerá fiel durante la terrible y gran persecución? Permanece conmigo y recoge mis lágrimas para presentarlas al Padre. Jesús llora, Jesús está llorando, Jesús está llorando en la Eucaristía. También nuestra Madre nos ha hablado, está en la página 127 del Camino. Y María, nuestra Madre, nos dice, deseo que recojan en sus manos puras mis lágrimas de sangre y que unan sus lágrimas con las mías y las eleven al Padre en unión con la sangre de mi Hijo. ¿Qué nos ha enseñado esto a nosotros, hombres y mujeres en nuestra comunidad? En todas las misas, al momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta el cáliz lleno de la preciosísima sangre de nuestro Señor, nosotros unimos nuestras lágrimas con las de María en ese cáliz y se la presentamos a nuestro Padre, Abba. Y le decimos con todo corazón, Abba Padre, derrama la sangre de tu Hijo unida con mis lágrimas para el mundo entero, trayendo un nuevo Pentecostés. Por favor, Abba, salva las almas que están en peligro del infierno. Salva nuestro territorio de almas, nuestros países. Y con todo corazón, así la oramos. Es que el amor es fusión de corazones. Entonces, si nosotros estamos en la misa y se está ofreciendo Jesús al Padre, ¿cómo no vamos nosotros a unirnos a Él en esa ofrenda? Entonces no estamos viviendo la misa. O sea, vivir la misa es unirse de corazón con lágrimas, desde lo más profundo de nuestro corazón, a Jesús que se ofrece al Padre. Les doy otro ejemplo personalmente que viví esta semana. Uno de mis hijos nos mandó a todos los miembros de nuestra familia un video de A Secret Undercover. Sí, es un trabajo encubierto de la policía. Sobre the human trafficking, Sí, el tráfico humano. El tráfico de seres humanos, sí. Y para mí, como madre, yo tengo una hija, ver eso me afectó tanto. Estaba viendo, porque se podía ver cómo hablaban, estos hombres estaban vendiendo por millones de dólares a niñas. Y los hombres estaban pidiendo, las que las estaban comprando, querían lo más joven. Querían niñas de 13, 14, 15 años. Y en eso salen algunas de estas niñas y las puedes ver. Casi me muero de tristeza. Y he ido como madre antes del Santísimo y I prostrated Me postré, sí. en el piso y me puse a orar la Divina Misericordia, la coronilla, Sí. llorando y llorando en esa coronilla, luchando contra esos demonios. Eso es la oscuridad tan grande que está en el mundo. Yo vivo aquí en Miami. Esta es una de las ciudades
más grandes del tráfico humano en el mundo. Es algo horrible. Es la oscuridad de Satanás más grande que hay. Y es como así yo estaba batallando. Pero si no puedo llorar, no está la espada del Espíritu. Lourdes, yo creo que has ilustrado muy bien la diferencia de una oración que solo en la mente a una oración que envuelve el corazón y que uno la vive con Cristo, ¿no? Porque estás viviendo el dolor de esas niñas y llorando por este dolor, ¿no? Por amor. ¿Sí? Sí. Y esto me viene a explicar otra manera de combatir en este campo espiritual que estamos combatiendo contra los males de Satanás. Y eso también, Padre, es a través de las tentaciones. El que nos tenta es Satanás, pero Jesús va a permitir que nos tenta para primero purificarnos a nosotros, pero ya cuando somos almas víctimas, las tentaciones es una manera de batallar y luchar contra los demonios y ayudar a muchas almas. Por ejemplo, hay las tentaciones ahora mucho sobre el miedo, la ansiedad. Entonces, si yo siento ese miedo y ansiedad viendo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, empiezo a enfocarme en todo lo que Dios nos ha hablado. Y lucho contra esa tentación del miedo, pero estoy luchando, un alma víctima, un guerrero de este ejército. Nunca batallamos solamente para nosotros, es siempre para las almas, para el pueblo de Dios. Así que yo empiezo a batallar para tantas almas que el miedo se lo está consumiendo. Okay. Otro ejemplo que les quiero dar es, hoy hablé con una amiga, una hermana de comunidad, y me dijo esto: Lourdes, estoy batallando, pero siento un miedo tan grande sobre este tema del el tráfico humano. Ella tiene una hija y dice, esto me causa tanto miedo que se paraliza, y no puede orar porque le da tanto miedo. Y empezamos a hablar sobre esto. Y le dije, eso es una tentación. ¿Por qué? Específicamente, esta hermana, mi amiga, ella tiene la herida que de niña fue abusada sexualmente. Y esa herida la ha purificado el Señor. Pero teniendo esa herida, nosotros hemos aprendido que esas heridas se hacen el cáliz. Así que esta mujer tiene un poder muy grande de Dios a luchar contra los demonios del tráfico humano y de la pornografía. Y Satanás lo sabe. Y Satanás la está tratando a través del miedo, no usar su poder en Dios. Así es. Para hacer la espada contra los demonios del tráfico humano. Y cuando hablamos esto, ella lo vio y dijo, ahora empiezo a luchar. Y me dijo otra cosa, cada vez que empiezo a orar, me vienen imágenes como sexuales de lo que le pueden estar haciendo a estas niñas y varones. Y me afecta tanto que no puedo orar más. Y le dije, esa es otra tentación. Dios lo permite. Usa las imágenes en tu pureza, en Jesús, para luchar contra esos demonios. Y sigue orando. Y lucha para los hombres, sacerdotes, mujeres que están cayendo en la pornografía, que cuando le vienen las imágenes sexuales, los lleva a la computadora para obtener gracias para ellos. Así es como ella está aprendiendo a ser guerrera para el Señor.
O sea que cuando ellos están tentados a ir a la computadora para proseguir con su opresión, que ella pueda Sí, intervenir con su intercesión para ujú. parar Sí, porque esa ella tendencia. ve las imágenes, porque eso es lo que pasa con muchos que hemos hablado que están adictos a la pornografía, es que les vienen las imágenes Y pierden el control. y pierden el control. Entonces, nosotros como el ejército, guerreros con el Señor, nosotros luchamos contra esas imágenes, no cayendo, ella manteniéndose en ese rosario, en esas imágenes, dándoselas en Jesús crucificado, que es pura pureza, para obtener las gracias para nuestros sacerdotes, nuestros maridos, nuestros hijos, no caer en las tentaciones de la pornografía. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando se unen a Cristo crucificado, porque Él hace posible que veamos el mal y no como algo atractivo, ¿no? El Señor purifica nuestro corazón y uno se siente profundamente dolido de ver esas cosas y no las quiere, o sea, uno no las contempla, uno está mirando a Jesús crucificado. Entonces, con eso acabamos esta segunda parte. Um, en la enseñanza de las notas que tenemos en nuestro website, pueden leer los últimos 2 mensajes que el Señor nos ha dado para estos tiempos y para su ejército de ser la espada del Espíritu. Así que les damos las gracias de estar con nosotros y los animamos que no tengan miedo si el Señor los está llamando a ser esos guerreros, a ser parte de este ejército blanco de nuestra Madre. Amén. Que Dios Todopoderoso, que ya venció en la cruz y ha resucitado, esté en vuestros corazones, para que seáis la espada del Espíritu por ser uno con Cristo vivo. Os bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.